Tú eres un sacerdote del Dios Altísimo. Saben que hace años leí un libro y el libro lo escribió un hermano brasileño, Wayne Cordeiro, y el libro se llama Doing Church as a Team, o haciendo iglesia como un equipo. Entonces hay algunos pensamientos de él. El bosquejo principal pues lo saqué de ese libro y espero que sea de edificación. ¿Cuántos de ustedes saben que esta semana pasada el Papa Francisco hizo una declaración? ¿Cuál es esa declaración que hizo el Papa Francisco esta semana pasada? Que quita el pecado para los abortos. Que los sacerdotes, ¿cierto?, de la Iglesia Católica los autorizó, les dio la autoridad para que los sacerdotes todos de la Iglesia Católica puedan perdonar el pecado del aborto. Este año que está terminando le llaman el año del jubileo, la Iglesia Católica ya se está terminando, y temporalmente el Papa autorizó a los sacerdotes a que perdonaran el pecado de aborto por este año. Antes solamente lo podían hacer con la autoridad del Papa mismo, el único que puede perdonar el pecado de aborto, o de los obispos, un sacerdote de cualquier iglesia o un cura, como le llaman. Pero el Papa Francisco extendió esa autoridad, le dio a los sacerdotes o curas por tiempo indefinido. Van a poder ellos perdonar el pecado del aborto. Eso salió en las noticias, hermano. Pero ¿es esto verdad? ¿Es esto en realidad verdad? ¿Puede un simple ser humano, como lo es un sacerdote, un cura, perdonar un pecado o perdonar pecado a otro ser humano? ¿Puede realmente? ¿Tiene el sacerdote el poder para en realidad perdonar pecados aquí en la tierra? ¿Tiene el Papa mismo el poder o la autoridad para perdonar pecados? Esa es la pregunta, ¿cierto? Porque pues cualquier persona puede decir lo que quiera, ¿cierto? Pero lo más importante es qué es lo que Dios dice. Cualquier grupo religioso puede hacer cualquier declaración. Yo puedo hacer una declaración grandota, pero la pregunta es ¿quién soy yo? ¿Quién es un simple ser humano? ¿Con qué autoridad puede en realidad perdonar pecado? Ahora es interesante cuando escuchamos la palabra sacerdote. Cuando escuchamos la palabra sacerdote, ¿qué es lo que pasa por nuestra mente? Cuando yo digo un sacerdote, ¿qué cosa sucede? ¿Qué te imaginas que es un sacerdote para ti? ¿O qué hace un sacerdote? ¿Qué función tiene un sacerdote aquí en la tierra? Porque la palabra sacerdote no solamente, el día de hoy vamos a hablar de eso, hablamos de los cristianos que somos sacerdotes. El catolicismo tiene sacerdotes, como lo acabo de decir, pero es muy diferente a lo que voy a hablar el día de hoy. Y hay otras sectas falsas, religiones que también tienen sacerdotes y sacerdotisas. Entonces, cuando digo o cuando ustedes escuchan la palabra sacerdote, ¿qué pasa por su mente? ¿Pasa por su mente eso? Sí. ¿O pasa por su mente eso? Vean, dice, el sacerdote nos trae a Cristo. ¿Sabían que esa declaración puede interpretarse de dos maneras? Que el sacerdote agarra a Cristo y nos trae a Cristo a la gente. O que el sacerdote nos trae hacia Cristo. ¿Qué cosa pasa? El sacerdote, un regalo de Dios para el mundo. Me gustó la caricatura y los colores. Vean a Dios, hermanos, cargando su regalo, y ahí está el sacerdote como regalo de Dios, Jesucristo atrás, a un mundo. Y el mundo está herido. ¿Pasa por su mente eso? ¿Pasa por su mente un sacerdote del Antiguo Testamento? Porque ese es un sacerdote de la tribu de Leví. Esa es la vestimenta que viene en las Escrituras. El sumo sacerdote, de hecho, porque está ante el arca del pacto de Dios. ¿Qué cosa pasa por la mente? ¿Pasa alguien así, hermanos, cuando decimos sacerdote? ¿O pasa alguien así también cuando decimos sacerdote?
sacerdote. ¿Qué piensan? Escuchen bien. ¿Qué piensan que sucedería si una persona de entre la gente tomara la ropa del Papa allá en el Vaticano y se sentara en la silla papal, ¿ok? Cualquiera de la gente, de los visitantes ahí, y comenzara a bendecir a la gente, a dar misas, a rezar el rosario, etcétera, etcétera? ¿Qué piensan que sucedería si una persona del vulgo simplemente se viste las vestiduras del Papa y se sienta en la silla? Con toda seguridad iba a ser un escándalo, ¿cierto? Iba a ser casi blasfemia, lo iban a tomar unos, lo iban a reprender duramente. Pero ¿por qué razón la gente no aceptaría eso? ¿Saben? La razón sería de que como una persona cualquiera se atreve o se atrevería, si esta es una imaginación, nada más estoy diciendo una suposición, pero la gente tal vez razonaría, ¿cómo cualquiera se va a sentar en la silla del Papa? ¿Y cómo se va a sentar a vestir de las vestiduras del Papa? Porque la gente diría, solo el Papa Francisco está calificado para esa posición de ser el Papa. Cualquier persona no es digna ni está calificada para tomar la silla papal. Probablemente razonaría la gente. Y algunos dirían, no podemos comparar al Papa con un simple empleado de un restaurante, por ejemplo. ¿Cierto, hermanos? Muy probablemente ese sería el razonamiento. ¿Cómo? El Papa. Y un trabajador de un restaurante que lava platos sin ofender para nada, pero estoy diciendo el contraste. ¿Cómo lo tomaría la gente? La pregunta una vez más es, ¿qué dice Dios? El ser humano puede argumentar y pensar lo que sea. La palabra final está en las Sagradas Escrituras. No hay verdad absoluta fuera de la palabra de Dios. Y de hecho, la Biblia sirve para que la humanidad no se descarríe, no ande rascándose la cabeza, ni ande tratando de adivinar cosas o de imaginarse cosas. Ahí todo Dios nos lo dejó escrito. Y Dios enseña en su palabra que todos los que han recibido a Jesucristo en sus vidas, eso dice la palabra de Dios, sin excepción, todo el grupo de cristianos verdaderos formamos un sacerdocio real. Eso lo dice la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Enseñan que no, ¿qué significa esto de que somos sacerdotes del Dios Altísimo, que somos parte del sacerdocio real? Que cada uno de los cristianos verdaderos es un sacerdote de la realeza, es decir, de Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Cada uno de los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús pertenecemos al sacerdocio real. Las Sagradas Escrituras, la Biblia enseña que no existe diferencia entre un pastor, un evangelista, un anciano, un obispo. Todos somos sacerdotes del Señor. Desde una persona que puede ganar unos centavos, $8 la hora en un restaurante o algo así, como un hombre profesionista que puede ganar $150 por hora o más, como existe en este país. Todos y cada uno de los cristianos somos iguales a los ojos de Dios. No existe diferencia. Todos los cristianos somos ministros o sacerdotes del Dios Altísimo, siervos del Señor, del nuevo pacto. Y miren lo que dice la palabra de Dios en primera de Pedro, el capítulo 12, el versículo 9. Dice, pero ustedes, ¿a quién se refiere ustedes? El apóstol Pedro está dirigiéndose a la comunidad de creyentes, de gente cristiana, como le empezaron a llamar a los creyentes en Jesucristo. Y el apóstol le dice, inspirado por Dios, pero ustedes todos son linaje escogido, descendencia escogida. Venimos de Cristo Jesús. No tenemos sangre azul, tenemos la sangre de Cristo Jesús que derramó y estamos cubiertos con esa preciosa sangre de Cristo Jesús y pertenecemos un grupo de gente, hermanos, grupo de creyentes
grupo de seres humanos, hablando espiritualmente, escogidos, pero miren lo que dice, son ustedes real sacerdocio, nación santa, son pueblo adquirido por Dios. Pero miren, hay un propósito, ¿para qué? Todo eso somos, cada uno de los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Y debo decir esto, si tú no has nacido de nuevo, no te has arrepentido, no has sido generado con el Espíritu Santo de Dios, pues tú no entras aquí. No es cualquier ser humano, son solamente los seres humanos que han hecho la decisión de recibir a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. La otra gente no entra a no es un sacerdocio real. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios adquirió este pueblo que somos la iglesia, el real sacerdocio, pero no lo adquirió simplemente para venir a cantar a la iglesia. Y no hay nada de malo en eso, hermano. Pero es que lo que quisiéramos el día de hoy es entender que no olvidemos nuestra verdadera identidad, que no olvidemos el plan perfecto de Dios, por el cual nos hizo a nosotros un real sacerdocio. Dice, somos un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de Dios, para que anunciemos todos juntos, hermanos. Para que anuncien, dicen, las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nunca olvides quién eres. Nunca. Yo, hermano, cuando alguien recién viene, decimos, del mundo, que no conocía a Jesucristo, y se arrepiente, esa persona puede ser que ya es hijo de Dios, esa es su nueva identidad, pero está muy acostumbrado a su otra vida pasada, ¿cierto? Y entonces, aunque ha sido regenerado y es un hijo de Dios, los nuevos creyentes tropiezan mucho, porque tal vez se les olvida. Es como cuando estaban recién casados, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando eran novios? Que eran novios. Y hablando normalmente, hermano, lo que es el noviazgo, no noviazgo con derecho, como le llaman el día de hoy, hermano, que eso es una tontería. Pero pensemos cuando uno es novio, hermano, esa es su identidad, es novio, y ella es la novia. Pero cuando se casan, ¿qué pasan a ser? Esposos. Ya no son novios. Eran novios ayer, hoy ya son esposos. Ya eres tú el esposo, ella es tu esposa, tú eres el esposo. Ahora, probablemente algunos no entienden muy bien todavía el primer día de casados y se levantan como si estuvieran no casados, como si fuera novio todavía, ¿cierto? Y se le olvida que ahora tiene una nueva identidad y que ahora, por tu nueva identidad, ahora tienes ciertas responsabilidades con tu esposo o con tu esposa. Y tal vez como estás recién casado se te puede olvidar y querer ir al cine solo y querer ir con tus amigotes y amigotas y regresar bien tarde a la casa como si estuvieras soltera todavía. Pero no, ya cambió tu identidad. Entonces, nunca los hijos de Dios debemos de olvidar quiénes somos. Dije este ejemplo, hermanos, porque saben lo que sucede conforme el creyente va conociendo más a Cristo Jesús, va afirmando su identidad. Como el matrimonio, ¿ok? Un día de casado no es lo mismo que tener 10 años de casado. No creo que haya un esposo que después de 10 años de casado todavía piense que es un novio y que no tiene ninguna responsabilidad. Puede ser, pero eso no es normal. Estaría malo de la cabeza o necesitaría ayuda a esa persona. Lo mismo con nosotros. Cuando acepta uno a Cristo Jesús, nuestra identidad cambia, pero se va afirmando en nuestra mente solamente conforme tú vas conociendo tu nueva identidad, tu nueva vida. Conforme tú vas creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Y ya después de un año, tú ya no se te olvida quién eres. Tú ya estás muy firme en quién soy en este mundo. Y por eso el hermano que escribió este libro dice, nunca olvides quién eres.
Todos los cristianos pertenecemos al sacerdocio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos juntos formamos parte de ese sacerdocio real. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio de ser sacerdotes, es decir, personas que podemos interceder entre Dios y otro ser humano. Cada uno de nosotros, hombres y mujeres, ustedes son real sacerdocio. Tenemos el privilegio, hermano, no nos olvidemos. ¿Saben la amnesia? La amnesia, cuando a la gente, al ser humano le da amnesia, es una condición en el ser humano. Y la amnesia es cuando repentinamente la persona olvida todo o parte de su pasado por causa de un daño cerebral. Esa es la amnesia, se le olvida. No recuerdo lo que viví ayer, no se les olvida. Esa es la amnesia, pero la enfermedad de Alzheimer es un desorden en el cerebro. Es un desorden cerebral que causa un declinamiento gradual e irreversible en la memoria. Pero además, hermanos, en las facultades de hablar, la percepción del tiempo y del espacio, y eventualmente pues la persona que sufre de Alzheimer no puede cuidarse a sí mismo, porque se le olvida cómo hablar, no reconoce las personas. Y Alzheimer, lo saben ustedes que fue un psiquiatra alemán, Alois Alzheimer, en 1906. Él descubrió eso y empezó a estudiar el cerebro, una diferencia entre un cerebro normal y una persona con Alzheimer. Para un hijo de Dios, olvidar espiritualmente, ¿quién eres espiritualmente? Sería la peor de las enfermedades espirituales que pudiéramos tener, que te olvides quién eres. Imagínate olvidar que realmente tú eres un cristiano, que eres un hijo de Dios. Olvidar que eres hijo de Dios te privará de todas las bendiciones que por derecho son tuyas. Tenemos privilegios preciosísimos, o sea, ningún ser humano en este planeta Tierra es tan bendecido como el cristiano. Nadie, hablando espiritualmente, porque Dios no nos bendijo un poquitito, hermanos. La Biblia dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, no existe nada que nos haga falta. Tenemos todas las más grandes bendiciones del Dios de los cielos por medio de Cristo Jesús. Olvidar esto te privaría entonces de las bendiciones que por derecho son tuyas. Hubo un hombre, un emperador en China, un lord o un emperor, se llamaba San, y él era su identidad, hermano. Saben que sus hijos empezaron a portarse mal, muy mal. A él lo atormentó eso. Llegó a atormentarlo tanto de que sus hijos se portaran así, de que este hombre, hermano, llegó a perder la memoria por un tiempo, por ver a sus hijos. Entonces, como perdió la memoria, él no estaba consciente que él era el emperador, el mero de China, hermano. Y saben que andaba viviendo como un pordiosero y era el emperador, pero olvidó un problema en su memoria, quién era verdaderamente. Entonces, cuando los hijos de Dios olvidan o no comprenden su verdadera identidad, también podrían vivir como pordioseros espiritualmente, teniendo todos los recursos espirituales a su alcance para poder vivir la vida abundante que Cristo les dio. Solo andarán como mendigos espiritualmente hablando, sin experimentar la nueva vida espiritual que Cristo les ha dado. Dios dice que todos los cristianos, en ese pasaje, hermanos, atrás, todos somos un real sacerdocio. Ahora aquí una nota es que no dice que deberíamos ser. ¿Se dan cuenta? No dice todos los cristianos deberían ser el real sacerdocio. ¿Qué dice? Somos. Es un hecho. Nada más debemos tal vez de alinear nuestra identidad con nuestro comportamiento.
pero no voy a tratar de ser un sacerdote real, porque entonces no sería cristiano. Si tú tratas de ser un sacerdote real, significaría que no eres cristiano, no eres hijo de Dios y no perteneces a este sacerdocio para ser. Pero los cristianos que nos hemos la gente que se ha arrepentido, somos sacerdotes de la realeza de Dios. Tenemos el derecho, la posición, el permiso de Dios, no de un ser humano. Tenemos el derecho, la posición, el permiso de Dios para ministrar seres humanos aquí en la tierra. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermano! No tenemos que andar buscando autoridad de alguna gente, pero el derecho, la autoridad, el permiso nos los ha dado Dios. ¿Cuál era la función de un sacerdote en el Antiguo Testamento? Ya pensando en la tribu de Leví. ¿Cuál era la función de un sacerdote? ¿Saben qué era? Interceder ante Dios a favor de los hombres. Eso era lo que hacía un sacerdote. Interceder, se ponía entre. Recuerdan el profeta, hermano, está Dios acá, Dios le decía al profeta, y el profeta hablaba a la gente de parte de Dios, así dice el Señor a toda la gente. Pero el sacerdote hablaba a Dios de parte del pecador, del ser humano que venía, quería acercarse a Dios. Interceder ante Dios, no ante una imagen, no ante un papa, no ante un sacerdote u obispo, pastor, evangelista, no, es ante Dios a favor de los hombres, a favor, es decir, para que reciban bendición, beneficio, perdón de parte de Dios. Esa era la función de un sacerdote en el Antiguo Testamento. Llevaba o acercaba a los hombres a Dios. Intercedía ante Dios para que Dios fuera misericordioso con ese ser humano, con que le extendiera su bendición a ese hombre. Y qué bendición la nuestra, hermano, porque cada uno de nosotros tiene el privilegio de hacer lo mismo. La gente que anda sin Cristo, sin Dios, tú como hombre, mujer, puedes hablarle de Cristo Jesús. Y la diferencia es que tú no vas a decir, te perdono tus pecados, no. Porque no hacemos eso. El único que perdona pecados de acuerdo a las Sagradas Escrituras es Dios. Y eso es lo que hizo hace 2000 años por medio de la muerte de su Hijo Cristo Jesús. Hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo murió, recibió el castigo, la paga, la condenación de todos los pecados de todos y cada uno de los seres humanos habidos y por haber. Todo Cristo lo cargó y pagó. Ya hubo perdón de pecados para la raza humana. Y como sacerdotes del Dios Altísimo, tú puedes decirle a esa mujer que ha cometido aborto, o algo peor, sea lo que sea, ¿entienden? Estás perdonada. Estás perdonada. Y hablarle de Cristo Jesús, del Evangelio. Al peor criminal, hermanos. Al hombre abusador. Al borracho, al drogadicto, al ladrón, al criminal, al asesino, al patricida que ha matado a su papá o a su mamá. ¿Saben? Venimos y le hablamos y decir, mira, hace 2000 años Jesucristo tomó el castigo que tú merecías. Escucho la estación de radio, siempre en español o en inglés, y una pregunta que surge, es increíble, hermanos, cuánta gente lucha para asegurarse si Dios lo puede perdonar. Esta semana, ayer o antier, escuchaba a alguien llamando al que estaba conduciendo el programa y diciendo, es que yo hice algo muy malo y no sé, pero no estoy seguro si realmente Dios me puede perdonar de esto malo. ¿Qué le vas a decir como sacerdote? Pues yo creo que Dios sí te puede perdonar ese pecado. ¿Eso le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Dios en Cristo Jesús te perdonó. Y traerlo a la cruz otra vez, hermano. A la cruz, Cristo murió. Eso sí, eso es malo y mereces la muerte. Tal vez es más malo de lo que tú te imaginas, lo que tú hiciste.
y traes una culpa porque no has recibido el perdón del Señor. Ahora, no vamos a ir a la gente a lograr que esta gente que trae esa culpabilidad vaya y le pida perdón a Dios, ¿cierto? Porque ¿qué sentido tiene? Ok, ya me voy con mi perdón perdonado, ¿cierto? No, necesita vida. Recuerdan el Evangelio, hermano. En la cruz Cristo perdonó los pecados de la raza humana, pero la raza humana está muerta espiritualmente. Paso número 1 de Dios, la cruz. Toda la humanidad perdonada, ¿es eso salvación? No, significa que ya están perdonados. Ahora sí pueden ser salvos. Pero salvación es recibir la vida resucitada de Cristo Jesús. Entonces Cristo estuvo muerto 3 días y 3 noches y resucitó al tercer día para ofrecerle salvación y vida eterna al ser humano ya perdonado que quiera recibirlo. Y ya perdonada desde la cruz, hace 2000 años la humanidad está perdonada. ¿Va a ir al cielo? No, a menos que se arrepienta y que reciba vida eterna y salvación. En Cristo hay perdón de pecados. Esa persona, quien quiera que sea, hermanos, nosotros tenemos el privilegio de decirle: quieres recibir, si estás perdonado, pero necesitas recibir a Cristo, porque solamente en Cristo está tu perdón de pecados. ¿Quieres recibirlo? Acepta a Cristo Jesús. No nada más diga: Señor, dame mi perdón de pecados. No, acepta a Cristo, porque tu problema es más serio que perdón de pecados. El problema de la humanidad es más serio que es un pecador y que necesita perdón. Es verdad que es pecador, pero Dios ya lo perdonó hace 2000 años. Pero el problema de la raza humana es que está muerto espiritualmente y necesita la solución a la muerte espiritual. Y la solución a la muerte espiritual no es perdón de pecados. Perdón de pecados es para el pecador, ¿cierto, hermanos? La solución a la muerte espiritual, ¿qué es? Vida espiritual. Y esa vida espiritual solamente se recibe por medio de Cristo Jesús. El hombre en necesidad de Dios no podía él mismo acercarse a Dios y pedir en su propio favor. Ahora, antiguamente, en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, Dios le concedió este privilegio a ciertos hombres. ¿A qué grupo de hombres les concedió el privilegio de interceder en favor de los hombres ante Dios? A una tribu, ¿verdad? de Israel o de Jacob. ¿A qué tribu? La tribu de Leví. Era un grupo, hermano, una nación, pues un grupo muy grande, y estaban ellos encargados. No cualquier hombre podía llegar al templo y ofrecer su sacrificio. No, así no. Tiene que ir por medio de un sacerdote. Y el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo una vez al año. Si alguien se atrevía a entrar al lugar santísimo, si no era sumo sacerdote, hermanos, ¿saben lo que le sucedía? Moría así en el acto, moría, hermanos, porque Dios no aceptaba eso. Pero ahora, después de la cruz, hermanos, el nuevo pacto de la sangre de Cristo Jesús, Dios escogió a un nuevo grupo de personas para ser sus sacerdotes. Y todos los que reciben a Jesucristo como su Salvador y Dios y Señor y vida, somos los sacerdotes del Señor. Todos nosotros tenemos ese precioso privilegio. Desde hace 2000 años más o menos, el sacerdocio de los levitas ya terminó. Comenzó un nuevo sacerdocio, que es el de los creyentes. De manera que si olvidas que eres un sacerdote de Dios, lo más probable es que nunca pensarás en ministrar a las personas, ¿cierto? No vas a estar pendiente y traerlo a Dios, traerlo a Cristo si se te olvida que eres un sacerdote. Esto resultaría en que te encontrarías viviendo un engaño y vas a estar viviendo la mentira de Satanás. Y obviamente Dios no podría usarte para su gloria, trayendo a otros a su presencia. Entonces tú eres un sacerdote. Cada cristiano también, hermanos, es un sacerdote. Tú eres un sacerdote. Miren lo que dice Dios ahí en Efesios. ¿Cuál es la función como sacerdote? ¿Recuerdan lo que hemos estado viendo en Perfeccionando a los Santos cada primer domingo del mes? Efesios 4:12, lo sabemos. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que
perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Toda la congregación. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y para qué la obra? Para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Alguien podría pensar que los santos son solo aquellas personas del comienzo de la era cristiana, ¿no? San Antonio, San Agustín, San Pedro. Piensan en santos como lo que nos han enseñado, hermano, la iglesia popular el día de hoy. Y puede tener eso en su mente. Santo, esos hombres eran valientes, morían como mártires. Pero la Biblia enseña que todos nosotros los cristianos somos santos, igual que ellos. Ellos vivieron la vida cristiana y sufrieron persecución y muerte también. Pero somos igual que ellos en identidad. Son los creyentes, es decir, los santos, los que hacen la obra del ministerio después de ser equipados. El pastor los puede ayudar, los equipa para la obra del ministerio, para que los santos que son sacerdotes de Dios vayan y hagan la obra precisamente ahí donde el Señor los ha puesto a todos ustedes. Dios los ha puesto ahí donde están para que sean sacerdotes. A mí me puso para que sea sacerdote en mi hogar, para que yo ministre y para que yo los ayude a equiparse, hermano. ¿En dónde te ha puesto el Señor? En tu área de trabajo. Piensen cada uno, piensen en su área de trabajo. Piensen lo que hacen, cada cosa que hacen. Sea friendo papas, hermanos, en un McDonald's, limpiando mesas, empacando en una compañía, en una fábrica, yo no sé. Todo eso, número uno, como hijos de Dios, lo estás haciendo para la gloria del Señor. Y lo estás haciendo ante los ojos de Cristo Jesús. Como dice Pablo, hermano, en la Escritura, no nada más porque tienes miedo que tu jefe está presente. Eso no es de un hijo de Dios, al menos no debería ser. Tú haces lo mejor que puedes en tu trabajo porque tienes en la audiencia de uno, the audience of one. Uno nada más te está mirando y es tu Salvador, Cristo Jesús. Todo lo que haces, pero estás ahí, piensa en tu área de trabajo, piensa en todos tus compañeros. Dios te puso como supervisor, como gerente, como jefe. Es un privilegio. Tu identidad, acuérdate, tú eres un sacerdote. Y ahí te puso Dios con un propósito específico. Pienso yo en mi vecindad. Piensa en tu vecindad. Piense cada uno en su vecindad. Yo sé, hermano y hermana, que aquí es un shock para mí la forma de vida de estadounidense, ¿cierto? No sé para ustedes. Pero allá en mi tierra, en mi natal Veracruz, era otro asunto. Yo viví en un barrio y la vida es muy diferente que aquí. Pero aquí, pues ustedes saben, casi nadie te habla, aún tus vecinos, ¿cierto? Por años viviendo ahí y ni sabías que quién era ese tu vecino. Porque casi no se le ve la cara. Cada quien entra, sale, se va a su trabajo y regresa, pum, y no me hablen y todo, y ponen sus luces de Navidad y su celebración y ya. Pero no hay ese contacto, ¿cierto? Al menos así es mi vecindad, que tal vez necesito hacer algo un poco más intencional con unos que a quienes yo estoy ministrando, hermanos. Pero piensa en tu vecindad, piensa en tus vecinos. Ahora, piensa en tu familia. Tú eres sacerdote de Dios Altísimo, piensa en tu familia, piensa en tu papá. Si tú eres un hijo y eres cristiano, eres un sacerdote, pertenece al sacerdocio real. Tu papá no es cristiano, tú eres sacerdote. Tú vas a intervenir. Tú lo vas a traer ante Dios, vas a hacer algo. Piensa en tu mamá, si tu mamá no es cristiana, pero tú eres cristiano, eres un sacerdote. Piensa en tus hijos, papá, mamá. Si ustedes son cristianos, ustedes son sacerdotes que van a ministrar a sus hijos para traerlos a Cristo Jesús. Piensen en sus familiares. Ahora, eres papá, eres padre, no de que eres bien padre, pero eres padre, papá, cabeza del hogar. No solo eres un sacerdote real, sino que además Dios te dio el privilegio de ser la cabeza de ese hogar, de esa familia. ¿Qué privilegio? Obviamente no hay privilegio sin responsabilidad. Si es a todo dar que hubiera privilegio sin responsabilidad, no existe. Y hay privilegio, hay responsabilidades. Piense como hombre, piense como hombre, piensa como hombre, como líder, como hijo de Dios. Tú eres un sacerdote delante de tu familia. Es un privilegio, piensen en eso.
Dios te concedió el privilegio de ser líder espiritual de tu familia, de tu esposa y de tus hijos. Tú eres el sacerdote y los vas a ministrar para traerlos a Cristo Jesús últimamente. Entonces, esposos deben de aceptar y cumplir su responsabilidad delante de Dios. Hijos, permitan a su papá ser el líder espiritual, cabeza del hogar, que Dios lo hizo así. Esposas, permitan a sus esposos ser el líder espiritual que Dios, esa posición se la dio Dios. Y sabe, cuando hablo de los matrimonios, hermano, hay mujeres que no permiten a su esposo hacer eso. Ese es usurpar, esa es una usurpadora. Quiere usurpar la posición que Dios le dio a su esposo como cabeza. Y hay esposos que no toman, acuérdense, no toman esa responsabilidad. Lo tiene que hacer la esposa a la fuerza, porque el esposo no toma ese liderazgo espiritual. Y hay triste cuando el esposo quiere hacerlo, pero la esposa no se lo deja. Entonces no le queda más al esposo más que decir, bueno, pues, aquí, fíjate, aquí, amor, sí, párate acá, aquí, sí, acá, aquí, sí, me paro. Es un privilegio, hermano, para los varones. Y otra vez hay responsabilidades también. El hermano Wayne Cordeiro, el autor del libro que le estoy diciendo, dice esto, miren, dice: en lugar de cumplir nuestro propio llamado, está hablando a los cristianos, a las iglesias sobre todo, dice, contratamos a otros para que lo hagan, el trabajo de ir por el mundo y hacer discípulos a toda la gente. Dice, en lugar de cumplir nuestro llamado, contratamos a otros para que lo hagan por nosotros. Y esta es la manera en que se está haciendo el cristianismo el día de hoy. Entrevistamos a un pastor potencial, y si puede predicar y hacer los negocios de la iglesia, los church business, lo empleamos. ¿Por qué? Porque ya estudió 4 años en un seminario y dice, mira, me pueden emplear porque aquí tengo mi diploma, ya puedo ser pastor. Luego, después de unos pocos años, si ese pastor ha hecho un trabajo adecuado, de acuerdo a lo que la iglesia le gusta, predicar, visitar a los enfermos, hacer bodas, funerales, votamos para que se le vuelva a contratar. Él es quien se supone que haga el ministerio, de manera que nosotros nos quitamos de su camino. Pastor, ahí está, estamos pagando para que haga eso. Y otra cosa que dice también el hermano, dice, el ministerio de la iglesia no es la responsabilidad de unos pocos profesionales, es la responsabilidad divina de cada uno de nosotros. Eso es lo que la Biblia enseña. Cada quien haciendo su parte que le corresponda, ¿cierto? Cada quien tiene ciertas funciones. Todos somos ministros o sacerdotes de tiempo completo. ¿Sabían eso? Que el único ministro de tiempo completo no soy yo nada más. Son ustedes también, full time, en el ministerio. Porque son full time priest o sacerdotes del Dios Altísimo. No nada más el domingo que se vuelven sacerdotes y ya saliendo ya no son sacerdotes, ¿cierto? No, la identidad de hijo de Dios, de sacerdote de Dios Altísimo, no cambia nunca, no se pierde nunca. Entonces todos somos ministros de tiempo completo. Eso significa que cada cristiano, hombre o mujer, tienen el privilegio de compartir las buenas noticias de salvación, es decir, el evangelio, y guiar a otros hacia Cristo Jesús. Tienen el privilegio de discipular, tienen el privilegio, hermanos, de ayudar al nuevo creyente a que crezca, a que se solidifique en la fe de Cristo Jesús. Y claro, obviamente, primero tú necesitas ser discipulado y saber qué cosa es lo que vas a hacer. Ten presente, siempre ten presente cuál es la mejor manera de alcanzar a los perdidos. O sea, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cómo piensa Dios alcanzar a todas las personas que viven en tu comunidad? Y hablando de tu comunidad, no estoy hablando no solamente de tu vecindad, sino tu comunidad, sea Monterey, Vernon Hills, Libertyville, Waukegan, todo esto es nuestra comunidad. Personas de aquí que vienen, hermanos, de otros suburbios, que yo sepa, vienen de Waukegan, de Grace Lake, de Round Lake, de Monterey, de Libertyville, no sé si hay de Vernonville también, aquí han venido, o sea, toda esa nuestra comunidad. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál es el plan de Dios para alcanzar a la comunidad? Bueno, hermanos, en Hechos 17, miren lo que Dios dice, hablando de toda la raza humana, y de una sangre
ha hecho todo el linaje de los hombres, de los seres humanos, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Por eso hay seres humanos en todo el mundo, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Pero miren, y les ha prefijado Dios, les ha prefijado el orden de los tiempos a la raza humana. Hay un orden, va avanzando. La historia es lineal, porque tuvo un principio y va avanzando hacia una culminación. Viene la consumación, viene el fin del mundo, viene la consumación del plan eterno de Dios para la raza humana. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su comunidad, los límites de su habitación. Dios puso esos límites. Vean, aquí hay un país, otro país, otro país, otro país. Cada país tiene aún los condados, al menos aquí en Estados Unidos, en todo el país, eso no tiene límite. Y hay condados, counties, también tiene límite. Y también tiene suburbios o ciudades con su límite. Entonces vean, Dios te puso en esta comunidad. Obviamente tú no estás en China, tú no estás en Japón, tú no estás en Corea. Aquí nos puso Dios. Dios puso el límite, nos los dio a nosotros. ¿Pero para qué? Los límites de su habitación, para que busquen a Dios. ¿A quiénes? A la gente. A la gente. Para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ese es el plan de Dios. Nos ha puesto en una comunidad para que nosotros hagamos la obra. Tal vez alguno dirá, pero si la Biblia dice que no hay justo ni a uno, o sea, no hay quien busque a Dios. Es verdad, hermano. Romanos 3, 10 y 11 dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tenemos que entender esto, que el ser humano no fue el que tomó la iniciativa de la salvación. ¿Quién dio el primer paso para rescatar a la humanidad? Dios. Dios fue el que dio el primer paso para salvarnos, es de Él su iniciativa. Dios no esperó a que el hombre lo hiciera para que lo buscara, hermano. Sin embargo, Dios mismo es el que ha puesto eternidad en el corazón de cada ser humano. Cada ser humano que nace en este planeta Tierra tiene una chispita de Dios, se le llama, los teólogos le llaman. Hay eternidad, hay necesidad de reconciliarse con su Creador. Por eso el ser humano anda buscando llenar ese vacío. Y lo busca en otras cosas, menos en Cristo Jesús. Pero haciendo reales realmente, algunas personas me han dicho, hermano, y he escuchado esto de creyentes, pero es que la gente no quiere, pastor. Es que la gente no quiere venir a la iglesia, pastor. No quieren escuchar. La gente se ofende. La realidad es que alguna gente, no podemos decir toda la gente no quiere. Hermano, si todo el mundo no quisiera, ustedes no estuvieran aquí, yo estuviera solito. Ustedes quisieron, ¿cierto? Entonces hay gente que también quiere. Hay algunos que se resisten, y aún los que se resisten no significa que no andan buscando al Señor. Significa que han sido engañados por Satanás. Significa, ustedes saben, hay muchas razones que el diablo usa para engañar a la gente, para que no quieran nada con la religión o con Dios o con el cristianismo. Y un instrumento buenísimo para el diablo, ¿saben quiénes son? Que los está usando para hacer daño a la gente incrédula. Los creyentes falsos, los hipócritas, los iglesieros, o calientabacas, como dice un hermano. Hay gente en las iglesias que no son creyentes, pero el mundo piensa son creyentes. Como acabo de ver, hermano, en el Facebook poner que el candidato que ganó, Trump, o los republicanos representan el cristianismo. Yo no sé de dónde sacan eso, hermano. ¿Quién dice que los republicanos representan el cristianismo? ¿Quién dice que Trump representa el cristianismo, hermano? ¿Entienden? Pero así de confundida está la gente. Entonces, el diablo usa eso para decir, mira, los republicanos son cristianos, y mira lo que hacen, mira, Trump es cristiano. ¿Quién dice eso? Pero hace mucho daño. El diablo es astuto y está haciendo mucho daño. O el diablo usa a gente que una vez venía a la iglesia y después llegó a ser un desastre en su vida, porque tal vez no era cristiano. El diablo le encanta apuntar, mira, y dice, son una bola de hipócritas, ¿cierto? Son puros hipócritas. Yo conozco a él, yo conocí a este que hizo esto y esto y esto y el otro. Es puro dinero. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay iglesias que lo único que hacen es sacar dinero.
Y no hay domingo en que no esté saque y saque y saque y saque dinero a como de lugar, hermanos. Entonces hay gente que ha ido a esas iglesias y se ha llevado una experiencia horrible. Pero entonces, hay alguna gente, hermanos, que no quiere, pero muchos sí quieren. El hermano, y con esto casi estoy terminando, dice el hermano Wayne que a veces hay cristianos que se encogen de hombro y dicen, pero hay muchísima gente sin Cristo, muchísima gente sin Cristo por todas partes, y nada más tenemos un pastor en nuestra iglesia para alcanzarlos a todos, para discipularlos a todos, para animarlos a todos, para visitarlos a todos. No, el pobre pastor no va a poder. El pobre mi pastor no va a poder con todo eso. El problema es que, ¿quiénes lo vamos a hacer? El pastor no va, porque realmente el pobre pastor no va a poder. Pero el asunto es de que Dios es perfecto y pensó en cómo alcanzar a la gente. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? De su iglesia. Porque nos hizo un reino y sacerdotes, sacerdocio real nos hizo el Señor, hermano. Dios no quiere que ninguno perezca. ¿Crees tú que Dios ama a los que trabajan en el landscaping? ¿Ama Dios a los que trabajan en la jardinería, en landscaping? Absolutamente. ¿Crees que Dios ama a los que trabajan en los restaurantes? A los que limpian mesas, a los que son cocineros. ¿Creen que Dios ama a los que trabajan en fábricas? ¿Creen que Dios ama a las que se quedan en casa, a las amas de casa? Absolutamente. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Dios ama y desea alcanzarlos con el Evangelio. Y la mejor manera de hacerlo es por medio de nosotros, de la iglesia. Entonces, ahora que está terminando este año, que no tienen que esperar a que termine, pero recordar de que somos sacerdotes del Dios Altísimo. Recuerda de dónde tú viniste y ten compasión por aquellos que están pasando tu misma situación. Cada uno de nosotros tiene un trasfondo y Dios nos rescató. ¿Qué eras? Mujeriego, borracho, drogadicto. ¿Qué era? Ya estabas divorciándote, sufrías de depresiones. ¿Qué? Piensen en cada uno, nuestro trasfondo, cada uno, hermano. No olvides eso, de dónde te rescató el Señor. Y mira lo que eres ahora. Entonces ten compasión por esa gente, sea que está experimentando la misma situación tuya u otra situación tal vez difícil y dolorosa. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y voy a orar para ser despedidos. Cierren sus ojos, voy a orar. Señor, gracias por el privilegio precioso de ser hechos hijos de Dios, y esa es nuestra identidad verdadera, pero como una función, Señor, tú nos hiciste, dice tu palabra, que somos real sacerdocio. Somos el sacerdocio, Señor, de la realeza de ti. Eres el Dios vivo y verdadero. Y es un privilegio, Señor, comprender nuestra identidad para que disfrutemos, Señor, el ministrar a seres humanos. Mira a nuestra comunidad. Mira, Señor, a cada persona. Y que cada uno de nosotros vea, Señor, el privilegio y que vea a dónde nos pusiste. A quienes podemos ministrar, al papá, a la mamá, a los vecinos, a los hijos, a los compañeros de trabajo. Señor, a quien sea, somos real sacerdocio y podemos ministrar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Llévanos con bien a nuestros lugares. Lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.